esperamos sea de su agrado, de su utilidad. Y por supuesto, si le gusta lo que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar, puede recomendarlo a un conocido, a un amigo, a un familiar, porque recuerden que el programa se repite los viernes a la 1 de la tarde y también los sábados a las 7 de la noche. Igualmente nos pueden seguir en las redes sociales de Canal 1, puede ser a través de YouTube, a través de Facebook o bien en la aplicación TD Max. Así que hay bastantes maneras de poder ver el programa. Todos, absolutamente todos, debemos aprender a soltar nudos. Los nudos, dice Ana González en su libro Desde la Raíz, que atraen, por ejemplo, enfermedades o nos atascan o nos impiden desarrollar proyectos de vida, nos impiden en general ser felices. ¿Cuáles son esas emociones atrapadas, esas emociones que nos crean nudos? Lo vamos a ver en detalle con la entrevista de hoy, pero aquí los tenemos en pantalla para que los vayamos identificando. Emociones atrapadas son la ira, la envidia, el rencor, la culpa, el apego, el miedo, el egoísmo. Todos ellos nos hacen mucho daño. Entonces, de lo que se trata es de sanar. Y este es sin duda un proceso del cual vamos a hablar en detalle en la entrevista de hoy. ¿Qué pasa cuando logramos salir de los atascos? Cuando desechamos esas emociones negativas. Vamos a vibrar en alto y vamos a tener más opciones de éxito en los proyectos de vida. Estas emociones elevadas, como las iremos analizando más adelante, nos apoyan en el proceso hacia la felicidad y hacia el éxito en general, y son estas que van a ver enseguida en pantalla. Emociones de fe, de perdón, de humildad, de gratitud, de bondad, de esperanza y de amor, que por lo general, además hay que decir que nos hacen mejores seres humanos, personas con mayor empatía y con más facilidad de tratar con los demás. Ana González es periodista, es escritora y es canalizadora de mensajes de los seres de luz. Es la persona con la que vamos a conversar hoy. Ella es autora del libro Desde la Raíz y ha estado ya en otros programas aquí con nosotros. Para nosotros es de verdad un placer tenerla de nuevo, Ana. ¿Cómo está? Gracias, Marcelo, el placer es mío. De verdad que gracias por brindarme la oportunidad de llevar estos mensajes y a todos ustedes que están en su hogar por escuchar el mensaje que tenemos para ustedes. Yo la verdad muy contenta de poder trabajar este tema. Es un tema en el que no ahondé tanto en el primer libro, pero realmente a través de las terapias y de los consultantes he ido armando y construyendo un poco lo que vamos a compartir el día de hoy acá. Y sí, creo que nosotros tenemos como una maleta, un baúl, donde vamos guardando un montón de cositas, ¿verdad? Y ahí se van quedando esas emociones atrapadas que no nos dejan vivir a plenitud el momento presente. Y lo más triste, Marcelo, es que normalmente esas emociones no son actuales. Están ahí guardadas de otra época. Entonces, ¿de qué trata? De que abramos ese baúl y empecemos a ver qué cositas hay por ahí, qué me sirve, qué debo sacar y qué voy a rescatar para poder estar mejor. Bueno, y a propósito, Ana, antes de seguir desarrollando el tema, pues ella nos dice mi primer libro, ¿verdad? Porque vienen más libros de Ana, libros maravillosos. El primero, Desde la Raíz, que por cierto se nos olvidó hoy traer un ejemplar para mostrarlo, pero ese primer libro que ya salió es un libro maravilloso que yo lo recomiendo y más adelante nuevamente vamos a recordar dónde lo pueden encontrar. Pero además, un pequeño adelanto, ya está preparando un segundo libro, ¿verdad? Sí, el segundo libro es un libro realmente de trabajo diario. Está basado en las diferentes canalizaciones, en los mensajes y enseñanzas que me han regalado los seres de otra dimensión, pero también tiene mucha riqueza de lo que se comparte con los consultantes en el día a día. Entonces es un manual de crecimiento interior que podemos apoyarnos en este primer libro y este segundo para poder ir haciendo ese trabajo nuestro de evolución y de desarrollo de la conciencia. Así es, y lo que nos interesa siempre al hablar de estos temas es que usted aprenda a cuestionarse, que usted aprenda a decir, no, esto no está bien, pero ojo, yo lo puedo cambiar, porque a veces muchas personas, y nos ha pasado algunas veces en la vida, sentimos un atascamiento en algo
y lo que hacemos nosotros mismos es boicotearnos, decir, no, yo esto no lo voy a cambiar nunca, yo estoy condenado a vivir así. Entonces, es como un conformismo que lo que hace es atascarnos y no ser felices. Lo más importante es pausar e ir adentro, autoconocernos, entender qué estoy viviendo, cómo lo estoy viviendo y por qué lo estoy viviendo. Si nosotros hacemos esa pausa y tratamos de entendernos, vamos a ir más livianos en el viaje y vamos a lograr tener una mayor conexión con nuestro yo interior, y ahí vamos a entender que ese yo interior no solo es la voz del Creador que está en mí, sino también la voz de mis otros yo que han estado en otros momentos, que me van a ayudar a entenderme y a soltar lo que ya no necesito en este momento y me ata para no poder vivir plena y libre. Y es que ahí donde tendríamos que decir que la gente a veces se atasca, y no solo se atasca, sino que también como que no ha logrado darle la relevancia a esto. Por ejemplo, en la religión católica se habla del Espíritu Santo que está en nosotros y que nos habla. Aún así, la gente le cuesta ese proceso del viaje hacia el interior, ese proceso que usted menciona de autoconocerse. Eso es el misterio de la Trinidad, Marcelo. Sí. Si nosotros nos entendemos qué somos y de dónde venimos, vamos a entender que somos energía que viene de una misma fuente. A esa fuente le podemos llamar divinidad, universo, Dios, como le queramos llamar, pero estamos reconociendo que somos parte de un todo. Esa es la primera cosa importante que debemos de entender, reconocernos como parte de ese todo. Ese todo nos regala esta vida, donde viene un alma, que es energía con conciencia, a disfrutar diferentes cosas y etapas dentro de un vehículo físico. En ese vehículo físico no solo tenemos el alma, la energía, sino que tenemos el espíritu o soplo de vida, que es lo que llamamos como Espíritu Santo, y ahí es donde vemos la trilogía. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo soy yo, que es nuestra alma. El Espíritu Santo es la parte de la divinidad que está en mí, y la energía es la fuente, que es el Padre. Es maravilloso explicarlo así, y ya sabemos que ya muchos científicos han podido caer en cuenta de que en efecto existe esta parte en el ser humano que es la espiritual, porque la mayoría de los científicos han sido siempre muy materialistas y no le dan como importancia a eso, ni siquiera lo han, tal vez sí lo han investigado, pero no lo mencionan. Entonces, por ejemplo, Ana, usted menciona que una de las razones por la cual nos enfermamos es precisamente no tener esa conexión con ese hilo, o sea, como romper ese hilo interior, esa conexión que tenemos con nosotros. Ok, recordemos que somos energía, ¿verdad? La energía va a tener una vibración. Entre más alta sea esa vibración, más alta va a ser la conexión con esa parte de la divinidad. Hay emociones, como lo decía usted al inicio, Marcelo, de sobrevivencia, o emociones de alta frecuencia. Yo no digo ni buenas ni malas, porque las dos son importantes y siempre hay una dualidad. Las dos se necesitan. Muchas veces el miedo, que no lo queremos, es importante, Sí. porque si estoy en una situación de crisis, me aparece, no sé, una serpiente, o es una situación donde yo tengo que reaccionar, si yo desaparezco el miedo, Pues, seguro no probablemente no reaccioné. Entonces tiene que haber un equilibrio, por eso hablamos de emociones de muy elevadas y emociones de supervivencia. Y de que todo es energía. Exactamente. Entonces, ¿en qué consiste esto? La emoción va a tener una vibración. Esa vibración va a generar una frecuencia, y esa frecuencia nos va a dar una mayor o menor energía. Tal vez lo podemos mostrar gráficamente porque Ana nos proporcionó un grafiquito en donde vemos precisamente eso que ella menciona, el cuerpo energético. Acá lo tiene, ¿verdad? Vean ustedes el dibujo, y ahí lo dice Ana claramente. Si lo pudiéramos ver, veríamos que es un cuerpo de luz, ¿verdad? Exacto, nosotros tenemos diferentes centros de carga, y esos centros de carga, si están todos en armonía, generan un huevo de luz, podríamos decir. Así como está ahí formado. Exactamente, y los colores que aquí se le estarían dando es porque, por ejemplo, las emociones que quedan en la parte roja, o lo que es el primer chakra, el chakra de raíz, son las mayorías de emociones de más supervivencia, que son las que dominan al ego. Entonces, si nosotros vibramos en esa energía, digamos, roja, vamos a estar siempre con una vibración, o con
¿qué te podría decir para que la gente nos lo entienda en la casa? Decir como defensas bajas, ¿verdad? Sí, es decir, me siento bajo de energía o me siento muy cansado y tal vez es que me he enojado mucho, tal vez he tenido un poco de rencor o no saco mis rencores, deseo pelear, deseo desquitarme con alguien, situaciones que vive la gente siempre en la vida. Y como decíamos al inicio, no podemos eliminarlas completamente. Es muy difícil, al no ser que ya algunos lleguen más cerca a la iluminación, pero lo importante es reconocerlas, es entenderlas y verlas presentes en uno. Si alguien llega y te dice, uy, es que qué controladora, o por qué tan acelerada, ok, sí, yo sé que soy un poco cuadrada y controladora y sé que soy acelerada, pero estoy trabajando en eso. Entonces a mí no me va a molestar que otra persona me haga una crítica, ya sea constructiva o destructiva, no me afecta, Ay. porque yo me conozco, sé cuáles son mis sombras, sé cuáles son las emociones que tengo que ir gestionando de una mejor manera y la logro gestionar. El problema es no conocerlas y no entenderlas, Marcelo, o dejar que se queden dentro. Claro, el no entenderlas o no conocerlas pasa porque a veces entonces o somos conformistas o decimos, ah, es que yo soy así. Pero voy a pedir el otro gráfico que precisamente nos muestra un poco más cómo sería esa situación. Ahí lo ven ustedes. El cuerpo de la izquierda tiene una coloración diferente al de la derecha, ¿verdad, Ana? Cuando nosotros estamos más relajados, no hay quejas, no hay críticas, siempre estoy agradecido, trato de hacer cosas bonitas, ahí estamos vibrando en esta de la derecha, que ustedes ven el campo electromagnético va girando, entra, tiene doble entrada y doble salida, al final es como un infinito, por la cabeza o hacia los pies, y va generando y generando y generando una onda energética que es la que conforma ese huevo que originalmente les enseñamos. Mientras que el de la izquierda es cuando paso quejándome, tengo envidia, tengo miedos, preocupaciones, juzgo a la gente, no estoy en paz con nada. Entonces vean que hay una afectación y la energía no puede circular de manera correcta. Entonces se vuelve loca y hay un montón de bloqueos. ¿Qué pasa cuando están esos bloqueos? Ahí es donde se presentan las enfermedades, porque la célula se ataranta un poco y no puede trabajar adecuadamente, entonces esas células se empiezan a dañar y a reunir un grupo de células que no están con la energía indicada y se empiezan a presentar las enfermedades físicas o las enfermedades emocionales mentales. Así es, y entonces veamos qué es lo que pasa, ¿verdad? Todos lo saben, no tenemos que decirlo. Si me duele algo, una parte del cuerpo, voy donde el médico para que el médico me recete una medicina. El médico no le va a preguntar a usted cómo son sus emociones o cómo no son. Tal vez algunos lo pregunten, pero igualmente el médico se centra en la parte donde duele y dice, ok, una pastilla para aliviar ese dolor. Pero el otro dolor, que es el de aquí adentro, o el enojo, o la ira, o la tristeza, no se van a sanar. El médico se basa en la ciencia y esto es un poco más espiritual. No hay una comprobación quizás científica. Yo puedo dar fe que realmente es así porque lo he vivido con muchos consultantes. Entonces, al encontrar la emoción atrapada, empieza a solucionarse su problema físico. Algunas emociones como la ira, la cólera, empiezan por problemas en la zona estomacal. Entonces hay colitis, hay gastritis. Cuando ya la ira es demasiado fuerte o son iras acumuladas o que vienen quizás muchas veces hasta de un transgeneracional, es cuando se empieza a presentar un problema ya del animal, como dicen los maestros, que es el cáncer. Ya lo más grave. Exactamente. O, por ejemplo, cuando es un tema de que uno no quiere seguir adelante, que siente que las cosas están costándole demasiado, que tiene una carga de trabajo o de problemas o familiar muy fuerte, empiezan problemas en extremidades bajas. Duele la rodilla, duelen los huesos, porque es como que esa carga ya no la quiero tener encima y se me está reflejando en una parte del cuerpo. Claro. Es la manera, digamos, como el cuerpo está diciendo, quitémonos de encima esto. Y dice usted también en sus escritos que es por medio de este cuerpo energético, de esa baja vibración, que surge lo que conocemos como el ego.
el ego manejado por ese tipo de emociones, diciéndome a mí, es que usted debería hacer esto, o es que usted debería desquitarse con esto, debería, de verdad, comportarse de esta otra manera, o no ser, no dejarse que lo maltraten, cosas de ese tipo que nos llegan siempre a la mente. Yo veo, o dentro de todo este proceso, lo que he ido aprendiendo con cada uno de los consultantes, es que nosotros tenemos un desarrollo de la personalidad que va de la mano con el desarrollo de la gestión de las emociones. No sé si por ahí tenemos ese cuadrito que me gustaría compartirlo, no sé si lo tenemos, pero es donde va hablando cuando tenemos culpa, vergüenza, ira, estamos vibrando muy bajo, 20 Hz, 30 Hz, 60 Hz, hasta llegar a 100 y 150 Hz. Ahí estamos como en la parte del ego, ahí nos domina el ego. Realmente la personalidad no va logrando desarrollarse, ¿verdad? Sino que estamos ahí pegados como en todas esas emociones que lo que me generan es apenas salir a flote. Sí, como una especie de como si fuera una carga eléctrica, es una especie de vibración. Creo que ese gráfico ahí lo teníamos, nuestro compañero Ricardo está un poquito más adelante, pero Ana lo tocó de una vez, entonces tal vez lo podemos encontrar, si no luego lo volvemos a reiterar en la pantalla. Pero sí es interesante, es el magnetismo que tiene el cuerpo, el que justamente está diciendo si esa energía es baja o es alta, la vibración. Exacto, al final la emoción es la que genera el estado vibratorio que trae esa emoción, es lo que nos va a generar más energía o menos energía. Y cuando son muchas emociones de sobrevivencia, la energía se nos va a ir desgastando de tal forma que en algún momento va a afectar un grupo de células o va a afectar alguna parte mental, que es cuando llega alguna esquizofrenia o algunas de estas otras enfermedades, porque esa energía no se logra balancear, ha sido cada vez disminuida, porque las emociones que en ese momento estamos recibiendo no las podemos gestionar. Y como les decía antes, no es necesariamente que no vivamos esas emociones, porque se van a presentar y así es la vida. No tenemos de otra que en todo momento van a estar llegando. Pero ¿de qué se trata? De que esté en nosotros la menor cantidad de tiempo posible. Entonces, si yo reconozco que esa emoción está hoy aquí, que me empieza a doler la cabeza, digo, puchica, ¿qué pasó? ¿Qué me está generando esto? Entonces trato de ver qué acontecimientos cercanitos tuve hoy en la mañana y digo, ah, no, esto no es mío, lo saco de mi control y vaya para afuera. Quiero estar sano, el cuerpo tiene que estar sano, pero logro entender y gestionar la emoción. Entonces son dos pasos. Uno, sentir qué emoción estoy vibrando hoy o en este momento que me está ocasionando esta incomodidad. Y dos, reconocerla para tratar de que dure la menor cantidad de tiempo en mi sistema, para que no me baje la energía. Ah, ok. Vamos a ver en otra pantalla, es como un repaso de lo que habíamos mencionado al inicio. ¿Cuáles son esas emociones negativas o de frecuencia baja y las positivas o de frecuencia alta? Entonces, la alta, digamos acá, es la alegría. En contraste está la tristeza, ¿verdad, Ana? Siempre hay una dualidad y no las podemos eliminar, como les decía, porque muchas veces si tengo demasiada alegría desbordada, necesito como tal vez algo por ahí que me haga reaccionar para equilibrar, ¿verdad? O al revés, si hay muchísima tristeza y hay una acción que genera un poquito de alegría, empieza a equilibrarse. Entonces es una dualidad. Hay un poquito de una y un poquito de otra para que exista un equilibrio. Exacto. Igual sucede con la valentía y el miedo que usted mencionaba, que el miedo es muchas veces necesario, pero que el ser humano se remonta por encima del miedo a tener valor de las cosas, porque el miedo lo puede atascar. Si el miedo es excesivo, simplemente lo atasca. Exacto. Luego tenemos el amor versus el odio. Y también ahí está el amor versus el miedo. Muchas veces el antagónico del amor es el miedo. O el antagónico del miedo puede ser el amor. Así lo podemos sanar. De hecho, el apóstol, el evangelista Juan en la Biblia dice, comienza en el inicio de su evangelio diciendo
que donde haya amor no hay miedo, pero por el contrario, donde hay miedo no puede haber amor. Y al final eso lo podemos resumir en que si vibramos bonito, estamos en conexión con la fuente. Por eso el amor es una de las vibraciones más altas dentro de la escala de las bajas, porque después de ahí ya empezamos en un proceso diferente. El amor anda cercano a los 500 Hz y la mayoría de la población anda vibrando 80, 100 Hz. El 20% puede andar en 200 Hz y los que logren llegar a los 500, según un estudio que había hecho el doctor Hawkins, puede andar como en un 15 o un 20% los que logran llegarse a esa vibración. Entonces, según el pasaje bíblico, Marcelo, ¿qué es el amor? El amor es la conexión con esa divinidad, porque Dios es amor, es bondad, es abundancia. Dios es amor, es bondad y es abundancia. Y vea qué interesante también decirlo así, porque por lo general las religiones nos hablan de pecado versus buen comportamiento o de pecado versus obediencia a Dios. En el fondo nos están hablando de lo mismo, pero digamos, explicarlo de esta manera es maravilloso, porque entonces ya yo sé qué está causando en mi vida X comportamiento, ¿verdad? Si yo le doy mucho poder al rencor sobre los demás, al odio sobre los demás, es obvio que no voy a dar amor, sino que voy a dar todo lo que es negativo. Últimamente nos ha mostrado un Dios de misericordia, pero yo creo que todavía estamos lejos de eso. Sí. Realmente es un Dios de amor y de bondad. Sí, es misericordioso porque nos apoya en momentos específicos, pero Dios quiere que vivamos felices, que vivamos plenos y que tengamos toda esa energía que Él nos regaló. Y esa energía está disponible dentro de mí. Se trata de mantener esa relación o esa conexión con la divinidad, conversando con Él, manteniendo fuera de mí las emociones que son meramente de ego. Si yo logro entender esto, empiezo a jugar conmigo mismo, con mis emociones, y mi energía va a empezar a subir, a subir, a subir, hasta que logremos vibrar cercano a los 500 Hz, que es ya donde está alegría y amor. Y vea que ahí no puse yo en la pantalla que mostrábamos antes, uno que me parece que nos hace mucho daño, que es el sentimiento de la culpa. Porque en el sentimiento de culpa vamos también a creer y pensar que no solo merecemos el castigo divino, sino que merecemos que en esta vida nos vaya requete mal, ¿verdad? Culpa y vergüenza son las dos emociones más bajas de vibración. Culpa está en 30 Hz y la vergüenza está en 20 Hz. Esas ya están ahí. Cuando uno vibra en culpa o vibra en vergüenza, es cuando se enferma cada rato, se le pegan todos los virus, te da gripes, te dan problemas estomacales porque estás vibrando muy bajo. Esas son las dos más difíciles, digamos, de gestionar y las que deberíamos de entender para no dejarlas en nosotros. Ese es el proceso que tenemos que emprender entonces los seres humanos, de desaprender todo lo aprendido. ¿Por qué? Porque se nos ha metido eso en la cabeza por muchos años. Ojalá las personas muy jóvenes ya iniciaran ese proceso, porque van a tener una vida adulta muy sana. Es que hemos tenido una formación realmente controlada, con muchos mitos, rituales, paradigmas, y entonces vamos ahí como a lo que dicta una sociedad, ¿verdad? Y no hacemos esa pausa para reflexionar y para cuestionar y cuestionarnos y decir, ok, Sí. Esto que estoy viviendo, esto que estoy aceptando, esto que estoy definiendo, es porque realmente yo lo quiero vivir, es porque me aporta. Y la mayoría de las veces no es así, Marcelo. La mayoría de las veces vamos en automático sobre las pautas que dicta una sociedad y no lo que yo necesito realmente para vivir. Sí. No ser esclavos de esas pautas es vital. Vamos a hacer una pausa y ya casi regresamos con esta interesante conversación con Ana González sobre el tema de soltar nudos. Marcelo Castro viste en Trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Todos ganamos cuando jugamos en nuestros puntos Max o en www.jpsenlinea.go.cr. Con los productos de la Junta de Protección Social, ganar se siente increíble. Juega responsablemente, juega para hacer el bien. ¿Querés ser parte del viaje seguro por la niñez? World Vision te está buscando.
¿Sabes cómo superhéroes, al igual que vos, cambian la vida de los niños, niñas y adolescentes? Ellos te lo van a explicar. Aprendo a hacer las cosas sola. Ahora conozco mis emociones. Siempre juego con mis amigos. Los niños y niñas son el futuro, pero también son el ahora. Y vos podés ser de aquellas personas que le dicen sí a la niñez y sí a las oportunidades. Venga a la feria más emocionante de Costa Rica, Expo Casa 2024. Los proyectos inmobiliarios más reconocidos, las mejores opciones de financiamiento. Del 17 al 20 de octubre en Centro de Eventos Printea Parque Viva. Entrada gratuita. Yo estudié para despertar los sentidos y los sabores de cada receta. Yo soñé con llevar la moda costarricense al más alto nivel. Yo me preparé para comunicar con claridad y confianza. Yo construyo mi futuro día a día. En el Instituto Nacional de Aprendizaje progresamos con vos. Con el INA, forjo mi camino. Gana con la quiniela de invierno. Pronostica marcadores activando fracciones de Lotería Nacional o Popular en la app JPS a su alcance. Son 406 premios por sorteo. Si logras realizar 50 aciertos, participas en un premio mayor de 10 millones de colones. Entre más fracciones actives, más pronósticos podés realizar. Inicio de pronósticos, martes 1 de octubre. Jugar responsablemente. Juega para hacer el bien. Costa Rica se viste de fiesta una vez más con la Vuelta Femenina. Del 17 al 20 de octubre, viví la fiesta de los pedales en la Vuelta Femenina Costa Rica Telecable 2024. Serán 4 etapas en la zona sur del país, incluida la sensacional subida al Cerro de la Muerte con final en alto en Villa Mills. Y para el cierre, un circuito espectacular en Escazú. Viví la Vuelta Femenina 2024 al lado de 10 equipos nacionales y 7 equipos extranjeros, que conforman uno de los pelotones más numerosos en la historia del ciclismo femenino a nuestro país. Del 17 al 20 de octubre, la Vuelta Femenina a Costa Rica Telecable. Marcelo Castro viste en trajes elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Bueno, vamos a seguir esta interesante conversación con Ana González, autora del libro Desde la Raíz. Resumiendo eso que anteriormente mencionábamos, y ahora sí vamos a presentar unas pantallas para que ustedes vean cómo esos niveles de vibración bajo tienen que ver con toda emoción negativa. Ahora sí, ¿verdad, Ana? Sí, aquí ya las tenemos para que las puedan ver ustedes. Vergüenza, culpa, apatía, tristeza, miedo, deseo, ira y orgullo. Esas son las que le decimos sobrevivencia, y como mencionamos anteriormente, la mayoría de la población, si acaso logra sobrepasar los 100 Hz, entonces está ahí. Realmente el miedo es el que nos domina, y el miedo es la gran pandemia de esta tierra, de este momento, sí, de esta era, de esta sociedad actual. Es el miedo, ese es el que tenemos que erradicar. Y justamente cuando usted decía que muchas veces nos hemos acostumbrado a seguir pautas generales que nos dictan, sin cuestionarnos si realmente esas pautas generales que nos dicta el poder, que nos dictan en general, o que las ven como normales, realmente son negativas. Sí, son pautas que nos hacen sentir miedo y culpa. Ok, y entonces ahora vamos a ver ese otro nivel más alto, el nivel del poder espiritual, le llama Ana González, y aquí lo tiene. ¿Verdad? Nosotros empezamos a estar en un momento, digamos, de neutralidad, que es cuando ya vibramos bonito, estamos como más contentos, tenemos una vida más placentera. Entonces ahí empezamos con coraje, en el sentido de coraje, valentía, ¿verdad? De coraje para tomar acción y empezar a hacer cosas, decidir por mí, vivir en el ser. Luego la voluntad,
La voluntad es cuando aceptamos, cuando vemos las cosas de una forma positiva y llegamos a la aceptación. Decimos, bueno, esto es lo que tenía que ser. Ocurre porque ocurrió, porque mis acciones me han llevado hacia acá. Entonces vivo en una aceptación bonita. Lo que tengo es lo que tengo que tener, lo que vivo es lo que tengo que vivir, pero sigo trabajando y accionando para que ocurran más cosas buenas. Esa aceptación tiene que ver, por ejemplo, cuando tenemos un duelo, la pérdida de un ser querido. Ajá. Si tenemos un problema económico, si tenemos X problema con un familiar, con un pariente, con la pareja. Es decir, un cambio de trabajo. Un cambio de trabajo. Las personas tienden a estresarse demasiado, a sentir demasiada angustia. El proceso de aceptación nos hace más fácil el camino, ¿verdad? Y también en mi caminar, yo las veo, estas emociones, como ubicadas en un proceso. Las que decíamos anteriores, ¿verdad? Las de baja vibración o las de sobrevivencia, esas estamos como atrapados en el ego. Ajá. Y lo veo rojo y lo veo como que es el infierno aquí, en la vida, ¿verdad? Exacto. Cuando ya pasamos a las que están como entre 100 y 250, ya nos vamos acercando un poquito, saliendo de ahí, nos vamos acercando al cielo. Luego, cuando ya estamos vibrando entre 300, 350 y 500, ya estoy a punto de acercarme al paraíso. Qué hermoso. Y ya después de 500 ya empiezo a vivir en plenitud, que tengo alegría y paz. Y creo que pocos logran alcanzar más de 700, que es la iluminación. Pero eso es como el esquema de vibración versus el esquema de vida que uno va logrando alcanzar en cuanto al crecimiento de su yo. Sí. Y se viven todas aquí. Sí, y es interesante porque la gente tal vez dirá, ¿puede el ser humano alcanzar la iluminación? Bueno, todos estamos llamados a ello, que digamos en Occidente se conoce más como la santidad, pero en Oriente se le dice iluminación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la luz, con alcanzar ese nivel de luz que ya lo veíamos en el gráfico de hace unos minutos, como el cuerpo adopta ese color diferente, esa tonalidad diferente, que está reflejando el sentir de cada persona. Marcelo, yo sé que acaba de decir usted de la santidad, me recuerda a una de las conversaciones con mi querido maestro Alío Moria. Él decía que los tiempos van cambiando, las generaciones van cambiando y nosotros vamos cambiando. Entonces, los santos actuales no son como antes, que viven en un claustro y pasan solo orando y tienen un poco más de facilidad de comunicarse con un ser superior y ayudar a la gente, sí. Él me decía, yo quiero personas, y eso es lo que se está trabajando, que sean personas normales, que puedan tener una vida normal, que puedan disfrutar al máximo cada momento, que estén viviendo el presente y no pegados del pasado y de todas esas emociones que ya no las necesitamos, y que tengamos esa conciencia de poder estar bien yo para poder ayudar a otros. Entonces ahí es donde empezamos a ver esas personas actuales que vibran tan bonito y que hacen muchas cosas lindas, que es lo que veíamos antes como un santo. Claro, esa vibración alta, ese estado de paz interior y de alegría hace que suplante el ego por un amor verdadero, que también le llaman compasión, y que yo piense en los demás. Sí, empezamos a vibrar ya en el amor. Primero es amor propio, que es armonía y balance en mí. Y luego ya viene un amor universal o un amor incondicional, que es poder regalar todas esas cosas bonitas que tengo yo dentro, regalársela a otro. Y por último viene el amor divino, que es cuando estamos ya unidos a la vibración de la fuente, a la vibración del Padre, y ya tenemos ese amor de la divinidad. Y vean que esto no es inventado por nosotros. Bueno, los seres de luz lo manifiestan, los mensajes del Maestro Jesús, si uno los lee a fondo y los analiza, nos llevan a eso, ¿verdad? Con muchos ejemplos, porque como él lo hacía con parábolas, era maravilloso. Sí. Y entonces nos daba ejemplos de que para el ser humano sí es posible todo eso, ¿verdad? Cuando él decía, por ejemplo, no mirar la paja en el ojo ajeno si no veo la viga que tengo en el mío. Es decir, es revisarme yo adentro, cómo estoy yo, para poder yo estar bien. Sí, el Maestro Jesús nos vino a enseñar con parábolas y con acciones. Recuerde que él siempre dijo, las reglas están dadas y fueron dadas a Moisés, esos son los 10 mandamientos. ¿Y qué nos quiso enseñar? Nos quiso enseñar a vivir en armonía y en paz,
a caminar con nuestra propia iglesia peregrina, que son las acciones que Él demostró, de amor, de cariño, de bondad. Si el otro está necesitado y yo tengo la posibilidad de colaborar, sea con tiempo o con algo material, estar al pendiente y al apoyo de otra persona a la cual uno le puede colaborar. Eso es lo que en este momento nosotros tenemos que entender, que si empezamos a vivir en el ser y a hacer acciones, vamos a llegar a tener. Pero esta sociedad está tan loca que solo viven, la mayoría se vive en el tener. Entonces van al revés, el tener, el hacer y el ser. Si yo vivo en el tener, me voy a sofocar siempre porque necesito más dinero, necesito el mejor carro, necesito el mejor título, necesito. Pero si yo pauso, me entiendo, voy adentro y trabajo en mí, voy a vivir en mi ser. Al estar en el ser voy a estar vibrando tan alto que las cosas llegan, empiezo a hacer, empiezo a tener acciones, que es lo que el hermano Jesús hablaba de que todos tenemos las mismas cualidades y dones y que todos podríamos llegar a hacer milagros como Él. Claro, porque si ya yo estoy vibrando tan alto, puedo colaborar y ayudarle a otro a gestionar sus emociones, a gestionar su energía y a empezar a crear no solo bienestar físico y emocional, sino que también la abundancia material. Usted nos cita a un médico o un psiquiatra espiritualista, el Dr. Hawkins, que justamente ha hecho escritos y pruebas sobre esto que estamos diciendo. Es decir, no es algo inventado por nosotros. Sí, esa es de las investigaciones más importantes que hay. Él reunió una buena cantidad de personas que quisieron ser parte del experimento y hizo una medición en Hertz de acuerdo de cómo estaban vibrando y averiguaba con la parte realmente científica cuál era la emoción que tenía en ese momento. Esa investigación es la que nos da esta tabla que ya vimos de la vibración de cada emoción, que va desde 20 Hz hasta los 900 Hz, que es la iluminación. Exactamente. Y decir que de acuerdo a estos estudios y a otros que se han hecho, y bueno, no tenemos casi que mencionar los estudios porque lamentablemente es así, por lo menos 8 de cada 10 personas, bueno, él decía más del 85% de la población vive por debajo de los 200 Hz, o sea, está vibrando en energía muy baja. Y Marcelo, en mi caso, realmente no solo son estos estudios, yo le agradezco al Padre que me haya dado la oportunidad de compartir con muchas personas y poder entenderlas y ayudarle a que ellas entiendan, y eso se siente, se ve cómo llega vibrando, y cuando empieza a comprenderse y a aceptar y a vivir esa emoción, abrazarla y gestionarla, la persona empieza a vibrar de una forma diferente y normalmente en un par de sesiones no necesita nada más y logra superar ese mal momento que está pasando, que es lo que ocurre en una terapia. Ahí se ve claramente, o sea, ahí se ve cómo la emoción lo domina. Sí. Y cuando reconoce la emoción, la abraza y la suelta, viene la paz y la calma. Sí, porque somos dominados por esas emociones y ya usted lo mencionaba y lo hemos dicho tal vez unas 3 veces en el programa, el ego es el que se está apoderando de nosotros, somos víctimas del ego y lo dicen ya otras personas que en estos tiempos modernos hablan mucho de todo esto, como el doctor Manuel Sanz, un español, o como Mario Alonso Puig. Somos dominados por el ego es el que le está haciendo daño a esta sociedad porque el ego nos dice lo que usted decía, tengamos más, nos hace falta esto, nos hace falta lo otro, los demás tienen la culpa de lo que a nosotros nos pasa, es algo terrible. Para los que están allá en casa, a mí me gustaría dejarles una herramienta hoy, Marcelo. Esto es muy fácil de gestionar, no necesitamos nada ni a nadie. Algunas veces no lo conocemos, entonces difícilmente lo podamos gestionar solos y vamos a buscar un apoyo espiritual, un apoyo terapéutico, un apoyo psicológico, pero en realidad está en uno. Es pausar varias veces al día, hacerlo con frecuencia y sentir el cuerpo, hacer las respiraciones y ver dónde se está alojando esa emoción, qué me está incomodando y poder identificar la emoción. No es difícil, cuesta al inicio, sí cuesta porque no lo entendemos y uno dice, ¿será que me lo imaginé? ¿O será que realmente lo sentí? ¿O por qué viví esto? Y empieza como esa lucha interna, pero es real, sí lo está sintiendo y sí lo está viviendo. Si uno pide
a esa divinidad que le muestre lo que necesita ver y sentir para mejorar, con solo pausar y solicitarlo y hacer ese espacio y ese tiempo, empieza uno a sentir y puede empezar a gestionar uno solo cada una de esas emociones. Sí, porque nuevamente vamos a decir, no existe tal cosa como la condena o el castigo divino, pero sí vamos a tener esa iluminación que ya mencionábamos de la parte interior nuestra, del Espíritu Santo, que nos puede decir, este es el camino, sigue ese camino, ¿verdad? Sí, todos tenemos una voz interior, la vamos a llamar como queramos. Algunas veces puede ser un guía ancestral o una persona cercana que ya está en el otro plano. Otros dicen los ángeles. Los ángeles, ajá. Todos tenemos un ángel y todos lo deberíamos de tratar de contactar y de conectar, porque recuerde que hay libre albedrío y si yo no le doy permiso a ese otro ser que me apoye, que me hable y que me guíe, no, va a estar ahí cerquita, pero no lo utilizo. Póngalo a trabajar. Exactamente. Entonces, hay muchas otras voces interiores, digámoslo así. Es nada más tratar de pausar y empezar a entender que esto es real y empezar a recibir ese mensaje que está ahí para nosotros a disposición para empezar a ver la vida de una forma diferente, a verla a través de los ojos del alma. Así es. Uno se pone a ver muchos ejemplos, por ejemplo, yo siempre me acuerdo de nuestras abuelas, de las señoras del campo, personas que eran muy piadosas y viviendo tal vez con muchas limitaciones, con mucha pobreza, que tenían lo mínimo para comer, lo básico de la mesa tica, ¿verdad? Un arrocito, unos frijoles, una tortilla. Hasta se me hace la boca agua decirlo porque era lo que preparaban las abuelas. Pero ver en ellas ese sentimiento de gratitud, de satisfacción. Y también de dar, porque también lo tenían ahí en su espíritu. Tengo un recuerdo muy bonito de una conversación con mi hijo muy chiquito. Y él me decía, mami, la pobreza no existe, la pobreza es mental. Y yo decía, ¿cómo? Sí lo entendí, pero quise que me lo expusiera para ver qué tal lo veía un niño. ¿Por qué lo ve el niño así? Y él me decía, es que está en la mente. Puede tener lo mínimo, pero si usted ve la vida con una actitud bonita, no necesita más que eso, y estás viviendo en el momento presente, con lo que tengo, lo disfruto, lo comparto, me doy, que es lo que está hablando usted ahorita de las abuelitas. Entonces, yo vivo tan pleno y tan feliz que no hay pobreza mental. O sea, al final es eso. Es una emoción mal gestionada y nos genera, y podemos verlo al revés, Marcelo. Hay gente que tiene un poderío económico muy fuerte, muy alto, y tienen pobreza mental. Viven limitadísimos. Entonces, al final es una buena gestión de las emociones y de los sentimientos que nos llegan o se albergan en nosotros. Y la buena noticia es que eso está en manos de nosotros, no es algo que esté fuera de nuestro alcance, sino que es una decisión personal. Si alguien va a un templo todos los domingos a orar, esa puede ser una vía para encontrar esas emociones negativas que le hacen daño, ¿verdad? Sí. Congregarnos a veces nos ayuda bastante porque escuchamos otros puntos de vista, entendemos las cosas de una manera diferente, pero al congregarnos también tenemos que entender que el trabajo es individual. Qué bonito, yo puedo asistir a ciertos cultos religiosos, tener ciertos rituales, pero no podemos dejar de lado que el trabajo es personal. El trabajo es mío con la divinidad. ¿Cómo interpreta usted o qué le han dicho los maestros acerca de la palabra o ese término muy utilizado por las religiones de arrepentirse, del arrepentimiento? Porque eso suena justamente a hacer hincapié en la culpa. Marcelo, yo creo que nosotros, como lo dijimos al inicio, nos han mostrado un Dios de culpa y un Dios de hasta implacable. Ajá, exacto. Pero no. O sea, nosotros tenemos que entender que el Padre nos hizo con mucho amor. Si nosotros somos hijos de Él, tenemos que reclamar esa herencia que tenemos, que fue lo que el hermano mayor nos vino a decir. ¿Qué vino a hacer Él? Si nosotros hacemos un estudio profundo de la Sagrada Escritura, los diferentes escritores de la Biblia, ¿verdad? O los diferentes evangelistas
ven un poco lo que vivieron y lo que acompañaron al gran maestro, pero el gran maestro, su tarea final, si hacemos un análisis exhaustivo, era decirnos somos hijos del Padre, todos somos hijos. Y nosotros, si conocemos esa verdad, podemos trabajar en conectarnos con Él y reclamar todas las bondades que Él nos tiene. Entonces, nosotros somos completamente libres, podemos actuar de la forma en que se nos antoje, solo que tenemos que saber que hay una consecuencia. Entonces, Dios nos dio esa libertad. Él nos deja venir y actuar como yo quiera. Cada forma en que yo me desenvuelva o me desarrolle va a tener una consecuencia. Por eso es que se dice también que este planeta es una escuelita. Estamos en una escuela de aprendizaje. Ajá. Entonces, no hay culpas, no hay arrepentimientos impuestos. O sea, yo puedo entender que si yo gestioné mal algo y digo, puchica, eso no lo debía haber así porque me trajo, es de hacer así porque me trajo esta consecuencia, entonces pauso y a partir de ahora lo voy a gestionar de una forma diferente. O sea, es mi trabajo. Soy yo la que tengo que entenderlo y la que tengo que gestionarlo. No estoy pidiendo ningún perdón ni ningún arrepentimiento. O sea, es gestionar el que eso está mal. Claro. Porque afecté a otros o porque me trajo a mí una consecuencia no bonita. Entonces, cuando yo lo entiendo y yo lo gestiono, no voy a repetir eso en mi vida. Entonces, ahí es donde llega la enseñanza y puedo ir cambiando mi futuro o mi destino. Hermosa, hermosa lección. Un par de minutos nada más para que nos explique algo que usted habla, que muy interesante, que hay rituales que también nos pueden ayudar a cambiar esas emociones, como el uso del agua o el fuego, que por ejemplo con el fuego se hacían incluso ceremoniales y se siguen haciendo. A la gente le gusta encender una velita, todo esto. De hecho, esto, si lo vemos en las diferentes culturas o cuando uno tiene la oportunidad de salir y entrar un poco en esas otras culturas y ver la parte ancestral, lo vamos entendiendo porque esos rituales. El fuego transmuta, entonces cuando uno encuentra una emoción que le estaba molestando o recuerda que hay algo con una persona que lo tiene un poco ligado, yo recomiendo escribir. Okay. Y después de escribir, el fuego transmuta esa emoción. Es simbólico, es un rito, es simbólico, ¿verdad? Tomar el papel. Pero es quemar todo eso que ya no pertenece a mi presente, que era de mi pasado, y se vuelve diferente la situación. Ahora sí, ya lo gestioné, lo dejé ir, lo solté y no lo puedo desaparecer, no lo voy a desaparecer porque eso es un recuerdo que está ahí, pero ya transmuté esa energía que me incomodaba y ahora ya no está incomodándome la energía. El recuerdo está, la acción se quedó porque existió, no la puedo desaparecer, pero se fue. Igual el agua limpia. Entonces nos podemos bañar en un río, nos podemos bañar en el mar, el agua de sal purifica. Entonces cuando uno quiere bajar un poco esa carga y soltar algunas cosas, va al mar, va al río y el agua me recuerda que está limpiando y empiezo a soltar esas emociones que quiero sacar de mi sistema. Maravilloso. Hay que recalcar que uno puede elegir entre en qué estado quiere vivir, si en un estado del cielo o un estado del infierno. Porque recuerdo de un documento que publicó Juan Pablo II que causó mucha polémica, y una catequesis donde él decía el cielo o el infierno son estados del alma. No los veamos como lugares físicos, sino como estados del alma. Vea qué interesante. Entonces nosotros mismos son los que podemos construir eso. Por eso antes les decía que yo veía las emociones según las gestiones con mi desarrollo del yo. Y veía el yo como el ego, que estoy viviendo en el infierno, ya un poquito más avanzada estoy en el cielo y ya cuando logro estar en amor y alegría voy llegándole al paraíso. Y los vivo en mi interior y en esta vida, aquí. Aquí mismo. Ajá. Ana González, muchas gracias por tan hermoso programa y por tan bonitas lecciones que realmente son conocimiento que nos han transmitido los seres de luz a través de la historia y que nos siguen llegando para que nosotros podamos cambiar. Muy amable y la esperamos en un próximo programa. Invitarlos a todos ustedes para que entren y busquen la página desdeadentrocr.com y ahí van a tener canalizaciones, van a tener lecturas y también van a tener los links para las redes sociales donde hay bastante información que nos han regalado y que quiero compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Marcelo, y a ustedes
por regalarnos este rato y por recibir el mensaje, dejarme hacer la tarea. Así es. Vamos a una pausa, ya casi volvemos para el cierre del programa. Marcelo Castro viste en trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Represento con orgullo al café de Costa Rica, cargado de tradición, cultura y pasión. Provengo de una tierra bendecida, la cual se abriga del legado de más de 2 siglos de trabajo de un pueblo incansable. El auténtico origen tarrazuseño imprime un sello de calidad, aroma y sabor inconfundible en cada taza. Nuestra labor es la que construye grano a grano a toda una comunidad, parte del motor que mueve al país y futuro de generaciones. Somos el sello de un buen día, somos el genuino Tarrazú. Promociones de activación Invierno Millonario. Activa al menos 2 fracciones de Lotería Nacional o chances en la app y podrás ganar premios en efectivo o enteros del gordo navideño. Inicio de activaciones martes 1 de octubre. Jugar responsablemente. Juega para hacer el bien. ¿Listo para una experiencia gastronómica única en su clase? En Chao Cao Chinese Barbecue traemos la auténtica parrilla asiática directo hasta tu mesa. Disfruta de la calidad de nuestros cortes premium de carne y mariscos frescos, cocinados al carbón en tu propia mesa. Vive el arte de cocinar y compartir con los sabores más exquisitos de la auténtica barbacoa china. Chao Cao Chinese Barbecue, el sabor asiático como nunca antes lo habías probado. Te esperamos. Marcelo Castro viste en trajes Elegant, los especialistas en alquiler de trajes. Bueno, hoy comenzó Expo Casa y Decoración, una feria con múltiples opciones para todos aquellos que desean adquirir casa, que creo que es el gran sueño de todos los seres humanos, tener su casita propia. Igualmente en la feria pueden optar por un lote, pero también hay otras cosas que ofrece esta feria que se estará realizando hasta el próximo domingo en Parque Viva. Y aquí nos acompaña don Manrique Segura, quien es director de mercadeo de esta bonita actividad. Don Manrique. Muchas gracias, don Marcelo. Es un placer estar aquí con usted y en Canal 1. Ya Expo Casa es una actividad que lleva, tiene su historia, ya ¿verdad? Tiene ya su historia, así es. Llevamos más de 20 años de hacerla realmente. 20 años. Más de 20 años, sí. Ya la Expo sin duda alguna tiene un ADN muy importante para el mercado costarricense. Sí, y reúne todo, ¿verdad? Todo lo que son los bienes raíces, todo el negocio, todo el mercado de los bienes raíces, el mercado financiero, porque es muy importante para las personas la financiación, pero hay otros sectores que participan, como todo lo que es accesorios para la casa, para construir, claro, etcétera. Exactamente, sí. Los principales desarrollos o inmobiliarios de Costa Rica nos acompañan y, por supuesto, en Granado van las principales empresas, instituciones financieras, por supuesto, que hacen lograr esos sueños, ¿verdad? Que es cuando uno pasa de un sueño a una meta, cuando ya le estás poniendo una temporalidad a esa meta, cuando ya usted hace un estudio de su crédito, etcétera, ¿verdad? Que ha sido el ADN de la feria y también
también en el transcurso del tiempo pues hemos agregado algunas otras industrias que nos acompañan que vuelven ese sueño aún más especial. Toda la parte que tiene que ver con decoración, las últimas tendencias en decoración, todo lo que tiene que ver con mobiliario, algo que a mí me encanta, que es el tema de la cocina. Bueno, también las cocinas esas elegantes para poder... Claro, exacto, elegante, cómoda, ¿verdad? Y sobre todo segura, que es lo que es muy importante, ¿verdad? Entonces también vamos a contar con todo el tema para que usted pueda tener la cocina de sus sueños. Sí, es decir, que puede ir una persona que quiere conseguir casa o comprar casa, hasta una persona que quiere remodelarla, porque entonces, bueno, qué bonito ponerle este tipo de mueble, qué bonito ponerle esta grifería al baño, etcétera, etcétera. O empotrar un horno, un horno de microondas, unas bases de diferentes tipos de materiales para los muebles de cocina. Todas esas cosas se vuelven realmente... se vuelven muy enriquecedoras, ¿verdad? Para cumplir esos sueños. O también un segundo hogar para alquilar, un segundo hogar para un futuro, ¿verdad? Para hacer esas inversiones de forma correcta. Sí, hoy que está de moda también el alquiler de casas mediante la modalidad de hospedaje temporal. Claro, totalmente. Que mucha gente adquiere una casita o varios apartamentos para tener ingresos extra. Así es, sin duda alguna. Es ese gran beneficio de llegar a una feria donde usted puede encontrar de todo, como usted lo mencionaba. Puede encontrar un lote no solo en San José, puede ser también fuera de San José, en la playa, por ejemplo. Puede encontrar vivienda vertical horizontal en estos edificios que ahora están muy de moda, o usted es un poco más conservador y desea una casa de una sola planta, o simplemente de 3 habitaciones, de 2, de 1. Toda esa es la idea, que podamos encontrar una variedad para todos los gustos y todos los tipos de familia en Costa Rica. Perfecto, entonces en el minuto que nos queda, tener en cuenta que esta feria va a ser hasta el próximo domingo, entonces recálquenos las fechas, el horario y el lugar importante que es el Parque Viva, ¿verdad? Claro que sí, exactamente, es en Parque Viva, en la Guásima de la Abuela. Iniciamos hoy 17, estamos pronto a inaugurarla, de hecho, y va a estar viernes, sábado y domingo, o sea, este fin de semana, y vamos a tener horarios entre 10 de la mañana y 8 de la noche, viernes y sábado, y el domingo hasta las 6 de la tarde. ¿Hay facilidades de parqueo? Facilidad de parqueo hay muchísimo, de hecho, la entrada es gratuita, y eso es muy importante que quería comunicarles, y no solo la entrada es gratuita, don Marcelo, sino además vamos a sortear una quinta de 1000 metros cuadrados en Avangares, Guanacaste, entre todas las personas que nos acompañan en Expo Casa 2024. Entonces, todo el que asista se le da una especie de talonario, un tiquete ahí. No exactamente, la mecánica la hicimos diferente. Todas las personas que asistan a Expo Casa 2024 van a escanear con su celular un código QR, entonces van a llenar sus datos y van a poder seguir soñando con vivir muy cerca de la playa en Avangares, Guanacaste. Eso me parece maravilloso. Pueden tener más información. Hay un Facebook de Expo Casa y Decoración para que lo puedan seguir, y si quieren más detalles, recalcar sobre el horario, sobre el lugar donde es, cómo llegar, en fin, todo esto para que vayan todo este fin de semana, desde viernes hasta domingo, a Expo Casa. Así es, los esperamos desde hoy hasta el domingo en Expo Casa 2024, en Parque Viva, en el Centro Printea, un lugar iluminado, con ventilación, con pasillos súper amplios. Tenemos food trucks, tenemos inflables para niños, tenemos un parque para perros, es pet friendly, o sea, de verdad pueden pasar un fin de semana en familia, y como siempre digo yo, una cosa son los sueños y otra son las metas. Pero soñar con un hogar propio maravilloso, la meta es llegar a un lugar, sentarse y empezar a lograr esas negociaciones. Los sueños hay que hacerlos realidad. Así es. Muchísimas gracias. Un placer de estar aquí con ustedes, y muchísimas gracias. Muy amables. De esta manera despedimos el programa de hoy y los esperamos dentro de 8 días, y recuerden que se repite los viernes a la 1 de la tarde y sábado a las 7 de la noche. Cosas que pasan en un mundo normal. Cosas que pasan, lo absurdo y lo genial. Cosas que pasan, para bien o para mal. Cosas que pasan, un programa divertido para toda la familia. Cosas que pasan, sábados 5 de la tarde, domingos 8 de la mañana. Véalo aquí por Canal 1, tu primera opción.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Ronald Villalobos y quiero invitarles para que nos acompañes a disfrutar de Retro Hits TV, aquí por Canal 1, sábados y domingos a partir de la 1 de la tarde, con repetición en la noche después de Cine del 1. Sábados clásicos en inglés, domingos clásicos en español, por Retro Hits TV. Somos Canal 1, el primero en tu corazón, el primero en tu corazón. Canal 1, el primero en tu corazón. La fe es un compromiso con Dios y con el prójimo. Santa Misa, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y 2 de la tarde. Los domingos, 9 de la mañana. Aquí, por Canal 1. Primero en tu corazón. ¿Tenés un emprendimiento y querés mostrarlo en televisión nacional? Es muy fácil, aquí te contamos. Lo único que tienes que hacer es entrar a www.canal1cr.com/emprendedores y registrarse en el formulario. El siguiente paso es esperar que nosotros te contactemos y que agendemos una fecha. Yo ya estoy casi listo y solo nos falta a usted en ser parte de los emprendedores de Canal 1. Cosas que pasan en un mundo normal. Cosas que pasan, lo absurdo y lo genial. Cosas que pasan, para bien o para mal. Cosas que pasan. Un programa divertido para toda la familia. Cosas que pasan. Sábados 5 de la tarde, domingos 8 de la mañana. Véalo aquí por Canal 1. Tu primera opción. Canal 1, el primero en tu corazón. Somos Canal